en un momento de mi vida, me encontré con mi pareja, únicamente porque él tenía un hijo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. No tenía idea de que era padre, pero las cosas a menudo toman giros inesperados. Desde que conocí a Martín, sentí que estaba ante un hombre que se diferenciaba de aquellos con los que había estado antes. No era como los chicos que había conocido, inmaduros, egoístas o desinteresados. Martín poseía una confianza en sí mismo que me resultaba cautivadora, una madurez que me hacía sentir protegida y deseada al mismo tiempo. Desde el primer instante, supe que podía brindarme estabilidad, algo que anhelaba profundamente. No buscaba una relación pasajera ni alguien con quien jugar, deseaba algo serio, algo que valiera la pena, y Martín parecía ser la elección perfecta. Nuestra relación inició de manera intensa, repleta de momentos en los que me sentía la mujer más afortunada del mundo. Martín era cariñoso, detallista y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir especial. Con él, todo fluía con naturalidad, como si hubiéramos estado destinados a estar juntos. No había complicaciones ni dramas innecesarios, solo nosotros disfrutando de la compañía mutua. Desde el comienzo, percibí que esto iba en serio, que estábamos construyendo algo auténtico, algo que podría perdurar. Salíamos juntos a todos lados, compartíamos románticas cenas, largas conversaciones y viajes que nos hacían sentir como la pareja ideal. Martín tenía una manera de hacerme sentir segura, una calma que nunca había encontrado en otro hombre. Yo, que siempre había sido un poco escéptica respecto al amor, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, había hallado a la persona correcta. Sin embargo, como sucede en la vida, la perfección no existe. Aunque todo parecía marchar bien, había momentos en los que sentía que Martín guardaba un secreto. A veces, notaba que se mostraba distante, con la mirada perdida en sus pensamientos. Cuando le preguntaba qué sucedía, simplemente sonreía y decía que no era nada, que solo estaba cansado o preocupado por su trabajo. Yo lo dejaba pasar, sin darle mayor importancia. Después de todo, todos tenemos nuestros propios problemas, y no quería ser una novia agobiante. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había más, que Martín tenía un secreto que no estaba dispuesto a compartir aún. Nuestra relación continuó avanzando rápidamente, y en poco tiempo nos sentimos inseparables. Pasábamos casi todas las noches juntos, ya fuera en su apartamento o en el mío, y comenzamos a hablar sobre planes a futuro. Martín me hacía sentir que realmente deseaba construir algo sólido conmigo, y eso me llenaba de emoción. En el fondo, disfrutaba saber que era su prioridad, que era la persona con la que quería compartir su vida. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, empecé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Martín a veces cancelaba planes a último minuto sin ofrecer demasiadas explicaciones, o desaparecía por algunas horas sin responder a mis mensajes. No era algo muy frecuente, pero lo suficiente como para incomodarme. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa razonable, y yo terminaba creyéndole. Pero la duda ya se había instalado en mi mente. Una noche, después de una cena en su departamento, Martín me abrazó con fuerza y me dijo que tenía algo importante que contarme. Sentí un escalofrío, como si mi cuerpo supiera que lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo. Pero en el último instante, se retractó. Mejor te lo diré otro día, murmuró con una sonrisa forzada. Ese fue el momento en que supe con certeza que me ocultaba algo, pero no insistí. Pensé que, cuando estuviera listo, me lo diría. Mi relación con Martín parecía perfecta. Nos entendíamos bien, compartíamos intereses y teníamos una rutina en la que me sentía segura, como si todo estuviera bajo control. Desde que lo conocí, supe que era diferente a los hombres con los que había estado anteriormente. No jugaba con mis sentimientos ni me hacía dudar de lo que sentía por mí. Cada gesto suyo me demostraba que realmente le importaba, que me veía como una pareja para algo serio. Me encantaba esa estabilidad, la sensación de que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar sin miedo a que las cosas se desmoronaran en un instante. Con el tiempo, todo entre nosotros parecía encajar a la perfección. Nos veíamos casi todos los días, pasábamos los fines de semana juntos y comenzamos a hacer planes más a futuro. Era la primera vez que me imaginaba construyendo algo real con alguien, la primera vez que sentía que podía dejarme llevar sin miedo a que todo terminara en desilusión. Martín era atento, responsable, me hacía sentir querida sin necesidad de palabras vacías o promesas que no podría cumplir. Su forma de tratarme, de escucharme, de preocuparse por mi bienestar, todo en él me hacía sentir que había encontrado a la persona correcta. Aún así, había momentos en los que lo notaba diferente. A veces parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. No era algo demasiado evidente, pero yo era observadora y notaba los pequeños detalles. Había ocasiones en las que tenía que cancelar nuestros planes de último minuto, siempre con una excusa razonable, aunque sentía que no me decía toda la verdad. También notaba que, en ciertas conversaciones, evitaba profundizar en temas personales,
como si hubiera una parte de su vida que no quería compartir conmigo aún. No le di demasiada importancia al principio. Todos tenemos cosas del pasado que preferimos mantener en secreto hasta sentirnos listos para compartirlas. Pensé que tal vez Martín era alguien reservado y que, con el tiempo, terminaría contándome todo. No quería presionarlo, no quería que sintiera que tenía que explicarme cada detalle de su vida solo porque éramos pareja. Después de todo, yo también tenía mis propios secretos, cosas de mi pasado que no sentía la necesidad de contarle todavía, pero entonces empezaron a ocurrir pequeños detalles que, aunque parecían insignificantes, comenzaron a sembrar la duda en mí. Recuerdo una noche en la que, después de haber salido a cenar, Martín recibió un mensaje en su teléfono. Vi cómo su expresión cambió de inmediato. Se puso serio, su rostro se endureció por un segundo y luego guardó el teléfono en el bolsillo sin responder. No era la primera vez que veía esa reacción en él, pero hasta ese momento no le había dado importancia. Sin embargo, esa vez, no pude evitar preguntar. ¿Todo bien? Martín sonrió de inmediato, pero era una sonrisa forzada, la clase de sonrisa que alguien usa cuando quiere ocultar que algo le preocupa. Sí, nada importante, respondió con ligereza. No insistí. Quise creerle. Pero en mi interior, algo me decía que estaba ocultándome algo. La semana siguiente, Martín me invitó a su departamento para cenar juntos. Parecía un día normal, pero desde el momento en que llegué, noté que estaba más callado de lo habitual. Durante la cena, intentó disimular su tensión, pero yo ya lo conocía lo suficiente para darme cuenta de que algo le preocupaba. Terminamos de cenar y nos sentamos en el sofá. Yo esperaba que simplemente se relajara y dejáramos atrás esa sensación de incomodidad que flotaba en el aire, pero entonces, me tomó de la mano y suspiró. Amiga, hay algo que necesito contarte. En ese instante, sentí que mi pecho se apretaba. Su tono de voz era serio, demasiado serio. Mi mente empezó a imaginar todo tipo de escenarios, pero ninguno se acercaba a lo que estaba a punto de decirme. Tengo un hijo. Estas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de una broma. Era imposible que Martín fuera padre y nunca me lo hubiera mencionado. Se llama Lucas, tiene 8 años, continuó mirándome fijamente, esperando ver mi reacción. No supe qué decir. Mi mente se quedó en blanco. Todo a mi alrededor pareció volverse borroso. Martín tenía un hijo. Durante meses habíamos estado juntos, habíamos construido una relación, habíamos hecho planes de futuro, y en todo ese tiempo, nunca mencionó que era padre. Respiré hondo y sonreí. No quería parecer inmadura o exagerada. No quería que Martín pensara que era de esas personas que no pueden aceptar el pasado de su pareja. No pasa nada, mentí. Martín sonrió aliviado. Parecía temer que yo reaccionara mal, pero en mi interior, todo se sentía diferente. Esa noche, cuando me fui de su departamento, caminé por las calles sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Martín tenía un hijo. Un niño de 8 años. Eso significaba que había tenido una vida antes de mí, una familia, una historia que nunca compartió conmigo. No podía dejar de pensar en ello. Por más que intentaba convencerme de que no importaba, la verdad era que sí importaba. Sentía que nuestra relación había sido una ilusión. Yo había creído que conocía a Martín por completo, que no había secretos entre nosotros. Pero ahora entendía que siempre hubo una parte de su vida que me ocultó deliberadamente. Y lo peor de todo era que no podía decir nada. Ya había fingido que estaba bien con eso. Ya había sonreído y dicho que no pasaba nada. No podía volver atrás y admitir que en realidad me molestaba, las dudas comenzaron a atormentarme. Si me lo ocultó durante tanto tiempo, ¿qué más podría estar escondiéndome? ¿Era posible que todavía tuviera algún tipo de relación con la madre de su hijo? ¿Me veía a mí como algo pasajero, como una simple distracción en su vida? Comencé a sentirme desplazada. Lucas siempre sería su prioridad. Yo nunca podría estar por encima de su hijo. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a alejarme emocionalmente de Martín. Pero no era suficiente. El resentimiento comenzó a crecer en mí, y con él, la necesidad de escapar de esa sensación sofocante de ser siempre la segunda opción. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida. Desde que Martín me confesó que era padre, mi percepción de la relación cambió por completo. Antes me sentía especial, como si él y yo estuviéramos construyendo algo sólido, pero ahora todo se sentía diferente. Sentía que estaba ocupando un lugar que no me pertenecía. No podía dejar de pensar que, por mucho que él me quisiera, nunca sería su prioridad. Lucas siempre estaría primero, y yo nunca podría competir con eso. Lo peor era que ya le había dicho a Martín que todo estaba bien. Lo había felicitado por ser un buen padre, había sonreído y actuado como si no me importara.
No podía retroceder y admitir que en realidad me molestaba. Así que me quedé atrapada en una mentira que yo misma había creado, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad, cada vez que veía a Martín, me sentía más ajena a su mundo. Fue en ese momento cuando la idea de escapar empezó a tomar fuerza en mi mente. No quería terminar la relación, no quería perder la estabilidad que tenía con Martín, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba algo más. Algo que me hiciera sentir que yo también era importante, que alguien me ponía en primer lugar. Y entonces apareció él. No fue algo planeado. No fue que saliera a buscarlo. Simplemente ocurrió. Una noche, estaba en un bar con unas amigas, y lo conocí. Se llamaba Javier. Era carismático, divertido, y lo más importante, me prestaba toda su atención. Con Martín, cada conversación terminaba centrada en Lucas. Cada plan dependía de si él tenía tiempo libre o si debía ocuparse de su hijo. Pero con Javier, todo era simple. No había responsabilidades, no había pasado, no había un niño del que preocuparme. Solo estábamos él y yo, sin complicaciones. Esa primera noche no pasó nada. Solo hablamos, coqueteamos un poco y luego cada uno se fue por su lado. Pero la idea quedó ahí, latente en mi mente. La idea de que tal vez merecía algo diferente, algo sin compromisos, algo en lo que yo fuera lo único importante. Empecé a buscar excusas para salir más seguido, para quedarme hasta más tarde, para encontrar momentos en los que pudiera ser solo mía, sin la sombra de Lucas recordándome que era una extra en la vida de Martín. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Pero cada vez que veía a Javier, cada vez que hablábamos, cada vez que sentía su mirada fija en mí, la idea de cruzar el límite se hacía más fuerte. Hasta que finalmente ocurrió, no fue una decisión racional. No fue algo que pensé detenidamente antes de hacerlo. Simplemente pasó. Era una noche fría, una de esas en las que el viento te obliga a buscar refugio en cualquier lugar cálido. Yo había salido con unas amigas, pero en algún momento de la noche me encontré a solas con Javier. La conversación fluía con naturalidad, como siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire. Algo más intenso, más peligroso. Cuando nos quedamos solos en su auto, hubo un momento en el que nuestras miradas se encontraron y supe que si me quedaba un segundo más, no habría vuelta atrás. Pude haberme ido. Pude haber fingido que nada estaba pasando, que todo esto era un simple juego sin importancia. Pero no lo hice. Lo besé primero. No fue él quien tomó la iniciativa. Fui yo. Porque en ese momento, lo único que quería era olvidarme de todo. Olvidarme de Martín, de Lucas, de la sensación de ser siempre la segunda opción. Quería sentir que alguien me elegía a mí, sin condiciones, sin compromisos. Lo que pasó después fue un desastre. Un error que no podía deshacer. Cuando todo terminó, me quedé en su cama mirando el techo, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No me sentía liberada, no me sentía mejor. Solo sentía un vacío profundo, una culpa que no podía ignorar. Pero en lugar de enfrentarla, hice lo más fácil, la enterré. Me convencí de que no había sido para tanto, de que nadie tenía por qué enterarse, de que lo que Martín no sabía no podía hacerle daño. Así que seguí adelante, fingiendo que nada había pasado. Pero el karma no tardó en cobrar sus deudas. Al principio, pensé que podía seguir con mi vida como si nada. Creí que, mientras mantuviera la mentira bien guardada, todo seguiría igual. Pero pronto me di cuenta de que el mundo no funciona así. Las cosas con Martín comenzaron a cambiar. No porque él sospechara algo, sino porque yo no podía verlo de la misma manera. Cada vez que me miraba con amor, cada vez que me hablaba de Lucas con emoción, sentía que me asfixiaba. Mi culpa crecía con cada día que pasaba. Intenté ignorarla, intenté justificar lo que hice, intenté convencerme de que Martín se lo merecía por haberme ocultado la existencia de su hijo. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Martín nunca me hizo daño. Nunca me mintió con malas intenciones. Yo fui la que decidió fallar, la que buscó un escape en el peor lugar posible. Y el destino se encargó de hacérmelo pagar. Una tarde, mientras estábamos en su departamento, Martín recibió una llamada. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché decir mi nombre con un tono extraño. Cuando me acerqué, vi su expresión, estaba pálido, con la mandíbula tensa, los ojos oscuros de rabia contenida. ¿Quién es Javier? Mi corazón se detuvo. No sé cómo lo supo. No sé quién le contó. Pero en ese momento, supe que todo había terminado. Intenté negarlo, intenté inventar cualquier excusa, pero no sirvió de nada. Martín no era tonto. Me miró con una mezcla de decepción y asco, como si no pudiera creer que la mujer en la que confió le había hecho algo así. Me mentiste, susurró, y su voz dolió más que cualquier grito. Intenté explicarle, intenté decirle que fue un error, que no significó nada, pero él solo negó con la cabeza.
No quiero volver a verte. Estas fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta en mi cara. Mi mundo se derrumbó. Lo peor no fue perder a Martín. Lo peor fue darme cuenta de lo que realmente había perdido. Había perdido a un hombre que me amaba. Había perdido la posibilidad de tener una vida con él, de construir algo real. Pero sobre todo, había perdido mi dignidad. Porque al final, lo único que me quedó fue el vacío de saber que lo arruiné todo por un capricho. Y el mundo siguió girando sin mí. El momento en que Martín cerró la puerta fue el instante exacto en el que mi mundo dejó de tener sentido. Me quedé parada frente a la madera fría, sin saber qué hacer, con la respiración entrecortada y las piernas temblando. Lo llamé 1, 2, 3 veces, pero no obtuve respuesta. Sabía que aún estaba ahí, sabía que me escuchaba, pero no le importaba. Yo había dejado de ser alguien importante en su vida en el mismo momento en que mi traición salió a la luz. No recuerdo cuánto tiempo pasé fuera de su departamento. Tal vez minutos, tal vez horas. La gente pasaba junto a mí, algunos me miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Nadie tenía idea de que en ese momento, mi vida se estaba desmoronando. Cuando finalmente me obligué a moverme, sentí que mis pies no respondían. Caminé por inercia, sin rumbo, con la mente nublada. Todo lo que había tratado de ignorar, todo lo que había intentado forzar, ahora me golpeaba con una fuerza imposible de soportar. Mi celular vibró en mi bolsillo, pero no tuve el valor de mirarlo. Sabía que no era Martín. Él ya no me hablaría. Tal vez era alguna amiga preguntándome cómo estaba, o tal vez era Javier, creyendo que todo seguía igual. La idea de que él pudiera pensar que ahora tenía vía libre conmigo me revolvió el estómago. Lo bloqueé en ese instante. No quería volver a verlo. No quería volver a hablar con él. No quería recordar lo que había hecho, pero era imposible. No importaba cuántas veces intentara huir, la culpa me perseguía como una sombra. Los días siguientes fueron una pesadilla. Intenté contactarlo de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, correos, incluso fui hasta su trabajo, pero me ignoró por completo. Me convertí en un fantasma para él, una presencia que ya no existía. Lo peor de todo fue que ni siquiera tuvo que insultarme, gritarme o vengarse. Su indiferencia fue suficiente para destrozarme. Lo vi un par de veces cuando fui a su departamento, esperando que me dejara entrar. Pero cada vez que abría la puerta, su expresión era la misma, fría, vacía, sin rastro del amor que alguna vez me tuvo. La primera vez, apenas si me miró antes de cerrar la puerta en mi cara. La segunda vez, ni siquiera me dejó hablar. La tercera vez, fue peor. Vete, me dijo. 2 palabras. Sin emoción. Sin odio. Solo un cansancio absoluto. Lo que me terminó de destruir fue cuando me enteré de que Lucas sabía algo. No sé cómo lo supo. Tal vez escuchó una conversación, tal vez notó que su padre estaba diferente, o tal vez alguien más le dijo. Lo único que sé es que, cuando lo vi por última vez, me miró con los ojos llenos de confusión y tristeza. Mamá no quiere que vengas, ¿verdad? Su voz sonó pequeña, frágil. Intenté sonreír, intenté decirle que todo estaba bien, pero él solo bajó la mirada. ¿Y si tu papá estuviera triste? Mi corazón se rompió. Ni siquiera tuve fuerzas para responderle. Solo asentí y me fui, sintiéndome la peor persona del mundo. Con el paso del tiempo, la realidad se hizo más evidente. Martín había seguido adelante sin mí. Nunca intentó buscarme, nunca intentó entender mis razones. Porque, al final del día, no había razones que justificaran lo que hice. Mis amigas intentaron consolarme, diciéndome que todo pasaría, que el tiempo cura las heridas. Pero yo sabía la verdad. Algunas heridas no sanan. Algunas heridas se quedan contigo para siempre, recordándote que fuiste la única responsable de tu propia destrucción. Nunca volví a ver a Martín ni a Lucas. Y, con el tiempo, aprendí a vivir con la culpa. Porque el mundo da vueltas, pero algunas personas nunca regresan.